Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles en esta maravillosa mañana. Espero que estén listos para un tremendo domingo junto aquí a la Iglesia Bautista de Tucson. Espero que mientras el servicio transcurre, usted escriba un comentario, le dé compartir. También no olvide, puedes reaccionar al mensaje y a lo que vamos a estar haciendo a través de los comentarios, y me encantaría ver a la iglesia interactuando en esta mañana. Esta mañana, en unos momentos, vamos a tener una historia para niños. Vamos a comenzar de esa manera y luego vamos a transicionar al mensaje, y espero que ambas cosas sean de bendición a su vida. Permítame orar por esta mañana para que el Señor bendiga nuestro servicio. Padre, gracias por el gozo que nos da de reunirnos en esta mañana. Anticipamos el momento cuando podamos reunirnos cara a cara una vez más, pero por el momento, Señor, disfrutamos de la habilidad de tener la tecnología y poder así escuchar tu palabra y continuar creciendo. Que cada persona, tanto las visitas como los miembros, como los regulares, sean todos bendecidos a través de este tiempo en tu palabra, pero también, Señor, más que todo, que Cristo Jesús sea exaltado entre nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Que disfrute la historia de los niños. Stories of the Bible. Noah and the flood. This is Noah. Hey! Noah was a good man who tried to do the right thing. Yeah! But in the time when Noah lived, he was the only man on earth who was doing the right thing. All the other people on earth were doing evil things and hurting each other. This made God very sad. So God said that he was going to send a flood to the earth that would destroy every living thing on earth because he was sorry he ever made them. But God decided to save Noah and his family. God told Noah to build a boat and fill it with 2 of every kind of animal and bird. Colors, birds, moss, okay, all here? Noah did just that, and then Noah and his whole family boarded the boat and waited for the flood to come. The rain fell hard for 40 days and 40 nights. Whoa! Water covered the whole earth, and the boat floated safely on the surface. Water covered even the highest mountains on earth, but Noah and his family were saved. God remembered Noah and all the animals on the boat. God sent a wind to blow across the earth, and the flood began to go away. After 5 months, the boat came to rest on a mountaintop. A few months later, the other mountains could be seen. 40 days later, Noah opened a window and released a raven. The bird flew back and forth until the flood had dried up. He also sent a dove out to see if it could find dry ground, but the dove couldn't find a place to land because there was still water on the ground. So the dove returned to the boat. Oh, hello again. After another 7 days, Noah sent the dove out again. This time, it came back with an olive leaf. Oh, bingo. So Noah knew that the floodwaters were almost gone. A week later, he sent the dove out again, and it didn't come back. So many months after the flood began, Noah opened the covering of the boat and saw that the ground was drying. He waited 2 more months, and at last, the earth was dry. Then God said to Noah, "Leave the boat, all of you. Release the animals so they can be fruitful and multiply throughout the earth." Okay. So Noah, his family, and all the animals finally left the boat. See ya. Noah built an altar to the Lord to make a sacrifice to God. God was pleased with Noah's offering and said to himself that he would never again destroy every living thing on earth. God blessed Noah and his sons and promised them that he would never send another flood. He gave them the rainbow in the sky as a sign of this promise to Noah, his family, and all of mankind. Buenos días, iglesia. Espero que estén disfrutando del servicio de esta mañana, y sé que los niños disfrutaron la historia que acabamos de ver. Y estoy aquí grabando esta mañana desde el auditorio hispano, y es bueno predicar desde el púlpito, y espero que en esta mañana disfrutemos de la palabra y podamos nosotros juntos aprender y acercarnos más
al Señor. Quiero invitarles al libro de Primera de Juan, a la carta Primera de Juan, el capítulo 2. Y estamos nosotros en una serie que le hemos titulado Cristianismo Auténtico. Por una semana durante nuestro tiempo en Autos, nosotros nos salimos un poco de la serie, pero mi deseo otra vez retornar a la serie y poder nosotros continuar estudiando lo que es el cristianismo auténtico y las marcas del cristianismo. La primera de Juan, el capítulo 2, Juan escribe esta carta a las iglesias en la región de Asia, y primera de Juan, el capítulo 2, en esta mañana, el versículo 18, los versículos 18 al 20, y espero que ahí en sus casas tengan su Biblia. Si tiene algún amigo, comparte el mensaje ahorita para que las personas en su comunidad vean el mensaje y escuchen el mensaje de esta mañana. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 18 al versículo 20. El versículo 18 lee así: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de vosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Quiero hablarles sobre un mensaje de precaución que el apóstol Juan da a estas iglesias. Es un mensaje de precaución en cuanto a la protección de la iglesia y de sus vidas personales. Padre, te quiero dar gracias en esta mañana por el gozo que nos da de reunirnos, aunque sea por la tecnología. Te quiero pedir ahorita, Señor, que tú quites toda distracción, que nuestros hermanos se sienten, escuchen la palabra y sean retados a través de la misma. Que tu Espíritu Santo nos rete a vivir vidas santas delante de ti, transformadas y cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Y Señor, si hay alguno entre nosotros que nos escucha en esta mañana que no te conoce, yo te pido que hoy sea el día de salvación y que tú me permitas a mí guiar a nuestros hermanos y a nuestras visitas directamente hacia los pies de Cristo y hacia la cruz. Te amamos, Señor. Usa tu palabra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando sobre un mensaje de precaución. En nuestra sociedad hay múltiples maneras de comunicar un mensaje de precaución. Muchas veces utilizamos el color rojo para marcar algo de precaución, quizás como el semáforo o tal vez el alto en la calle. Precaución, cuidado. A veces se ponen rótulos con algún mensaje que nos da un aviso de que estamos cerca del peligro. En ocasiones vemos conos de color anaranjado en la calle marcando, diciéndonos que nos movamos de cierto carril o que no crucemos cierta área. A veces hay una cinta amarilla con la palabra caution o la palabra cuidado, ¿verdad? Precaución, y la podemos ver y nos alejamos de ese lugar. La realidad, amados hermanos, es que tal y como nuestra sociedad ha determinado que hay momentos cuando debemos ser llamados a la precaución, Juan piensa y es necesario en este tiempo marcar la precaución en este pasaje. Hemos pasado varias semanas sin entrar a Primera de Juan, así que quiero yo pasar un tiempo repasando con ustedes acerca de lo que trata el libro de Primera de Juan. En el pasaje de esta mañana el apóstol Juan le escribe específicamente a creyentes de diferentes regiones de Asia Menor. Su propósito era animarles a reflexionar y examinar sus vidas y ver si en realidad estaban en la fe. Si lo eran, él les anima a vivir vidas que demuestran que estaban en la fe. Pero si no lo eran, entonces las personas que leyeran esta carta se darían cuenta de que necesitaban un cambio y una salvación y un encuentro personal con el Dios del cielo. En el capítulo 2 él le dice a estos creyentes que hay marcas importantes para saber que en realidad somos o estamos en la fe. Hemos aprendido en las semanas pasadas que el creyente que realmente lo es, confiesa sus pecados, guarda los mandamientos del Señor, ama a su hermano y está en constante crecimiento y odia el mundo. Si usted es creyente en esta mañana, Juan dice en el capítulo 2 de Primera de Juan que el creyente real constantemente confiesa sus pecados, guarda los mandamientos del Señor, ama a su hermano, está en constante crecimiento y odia el mundo. Y es necesario, mis amados hermanos, que nosotros examinemos nuestras vidas, comparándolas con las marcas que el apóstol Juan nos da, y examinemos si realmente estamos en la fe. En el pasaje de esta mañana, Él nos llama, después de avisarnos de cómo somos salvos, nos llama a tener cuidado porque hay algunos que tratan de infiltrarse que realmente no son salvos. Como nosotros notaremos hoy, aunque es triste, hay algunos que se meten a nuestro rango que en realidad no pertenecen al equipo.
En realidad algunos que se meten para aparentar y hay otros que se meten para dañar el rebaño. Y Juan nos invita en esta mañana a tener precaución. Note la proposición de esta mañana aquí. Hay personas que en los últimos tiempos se disfrazarán como que son parte de la iglesia sin serlo. En el tiempo cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, Él comenzó a dejarnos saber, y Juan lo dice ahora, unos 40 años después, que hay personas que en los últimos tiempos se disfrazarán como que son parte de la iglesia, mas no lo son. Así que hay 5 componentes importantes en esta mañana que yo quiero darle en cuanto a compartir esta precaución con ustedes. Esta precaución tiene 5 componentes esenciales y quiero compartirlos con ustedes en esta mañana. En primer lugar, notamos el receptor del mensaje. ¿Quién es el receptor del mensaje en el versículo 18? Dice el verso 18, hijitos, ya es el último tiempo. Juan en esta maravillosa carta le escribe a personas que han conocido a Cristo como su Salvador personal. La palabra hijito no habla sobre la edad de los receptores, no, en cierta manera no habla nada de eso, sino que nos habla sobre la posición de los receptores. Los receptores eran hijitos, eran personas que habían conocido al Señor, y el nombre hijito lo vemos en el capítulo 2 del versículo 1, cuando Él dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es una referencia del amor que Juan tenía por aquellos que habían enseñado, le había enseñado Él la fe y el evangelio. Era una referencia a los salvos, a ser hijos de Dios por la salvación que gozaban en Cristo Jesús. Había una relación de padre espiritual con hijo espiritual, y ellos estaban seguros de su futuro. Al momento, mis amados hermanos, de conocer a Cristo, la Biblia dice que nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la salvación nos hace los receptores de este mensaje. La realidad, mis amados hermanos, es que hay personas que nos escuchan esta mañana que quizás no tienen el conocimiento de la salvación. Si hoy tomaran su último suspiro, su último aire, no saben a dónde irían, no saben dónde pasarían la eternidad. Y la razón por la cual necesitamos esta salvación tan grande es porque nacemos nosotros condenados bajo el yugo del pecado. Nuestro pecado, todo aquello que hacemos que no le agrada a Dios, nos separa eternamente del Dios del cielo. Y no hay obra alguna que podamos hacer, no hay oración que podamos ofrecer, no hay dinero que podamos pagar, nada nos puede reconciliar que nosotros podamos hacer con el Dios Todopoderoso. La Biblia dice que una aceptación sencilla y una petición de salvación nos puede reconciliar con el Padre Celestial eternamente. Al final del servicio, me gustaría compartir con usted que no sabe cómo recibir al Señor, cómo pudiera hacerlo ahorita mismo en este mensaje. Así que demos unos minutos mientras corremos con el mensaje, pero me encantaría al final explicarle exactamente cómo usted podría recibir al Señor personalmente. Si usted hace eso, o si usted ya ha hecho eso, en otras palabras, usted ya conoce al Señor, entonces usted es catalogado por Juan como un hijito, alguien que Él ama, alguien que Dios ama, tener potestad de ser parte de la familia del Dios del cielo. Así que Juan le escribe este mensaje a personas que son de Dios y que le conocen personalmente. Así que notamos en primer lugar el receptor. El receptor es el creyente. En segundo lugar, quiero que notemos el tiempo de este mensaje. No solamente el receptor, sino que número 2, notemos el tiempo del mensaje. Este mensaje fue dado hace más de 2000 años aproximadamente. Si eso es cierto, entonces, ¿qué significa esta frase que vamos a leer? Nota el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Si esto fue dado hace 2000 años atrás, ¿cómo dice Juan que Él está en los últimos tiempos? La realidad es que no es Juan el único que dice esto. El escritor de Hebreos también dice que estamos en los últimos tiempos. Note Hebreos el capítulo 1, el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el versículo 2 del Hebreos 1, en estos tiempos postreros, estos postreros días, nos ha hablado por Él,
Hijo. En estos posteriores días, 2000 años atrás, 2 escritores dicen que estamos en los posteriores tiempos. Y la razón de eso, amados hermanos, es porque los últimos tiempos o los posteriores tiempos comenzaron cuando Cristo vino a esta tierra. Cristo vino para que los judíos fueran salvos, mas ellos no fue ser salvos. Él entra en lo que es la era de la iglesia. Y hace 2000 años la iglesia entonces es formada. Y Dios dice que estamos en los últimos tiempos antes de su venida. La Biblia nos cuenta en el libro de los Hechos que Cristo, después de su muerte y resurrección, mandó a la iglesia a ir a preparar a las personas para su encuentro con el Dios del cielo. Y aunque por la muerte nosotros podemos llegar a conocer al Señor cara a cara, nuestro deseo como creyentes es el rapto, es la venida del Señor Jesucristo, es el arrebatamiento, es cuando Cristo venga por la iglesia. El libro de Primera Tesalonicenses, esta carta a la iglesia, el capítulo 4, el verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, note esto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Puede decir amén. En sus comentarios también puede comentar amén. Qué gloriosa verdad, mis amados hermanos. Un día Cristo vendrá por la iglesia y nosotros anticipamos este día. Puede ser que yo me vaya antes, puede ser que usted se vaya antes, pero Cristo viene por la iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Debemos entender que la venida de Cristo es inminente. Es por eso que desde el momento que Él ascendió hasta el día de hoy, estamos nosotros en los últimos tiempos. Juan, cuando escribe con la convicción de que Cristo podía venir en ese mismo instante, en cualquier momento. ¿Lo cree usted? A veces vivimos como que no lo creemos. Pero, amado hermano, Cristo puede venir en cualquier momento por la iglesia, en cualquier instante, en cualquier segundo. Hebreos 10, el verso 37, dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Un poquito de tiempo. Han pasado 2000 años, pero para el Señor 1000 años son como nada. Cristo viene. Cristo solamente espera la señal del Padre para venir y recoger a los suyos. Y este mensaje de precaución es dado temprano en la era de la iglesia, pero sabiendo que estábamos nosotros en los últimos días. Iglesia amada, los últimos días no es justo cuando Cristo venga, antes de eso. No. Es toda la era de la iglesia, desde el momento que Cristo vino al mundo hasta el día de hoy, seguimos estando en los últimos tiempos. Así que el receptor del mensaje somos usted y yo, los creyentes. El tiempo del mensaje es los últimos tiempos. Pero quiero que noten el mensaje compartido como la tercera parte del mensaje en esta mañana. Mira el versículo 18 conmigo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El mensaje compartido. La iglesia está en persecución y dificultad mientras esta carta se está escribiendo. Muchos buscan atacar, hacer desaparecer a la iglesia, y en medio de todo Juan para y le da un aviso que es aplicable aún a la iglesia de hoy. Juan nos enseña entonces algo que la iglesia ya había escuchado. Le traen el mensaje de esta mañana. Lo que Juan dice primeramente es que el anticristo viene. El versículo 18 dice, ahí a la mitad: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo del cual se habla primeramente en este pasaje es del hombre que vendrá al mundo durante la tribulación. La tribulación es un tiempo de 7 años que Dios ha preparado para juzgar a Israel y a los no conversos. Durante los últimos días la iglesia se preparará para ser arrebatada, y luego el reino de Satanás sobre la tierra literalmente será soltado. Por 7 años el Espíritu Santo es quitado del mundo y su presencia deja de tener control sobre lo que ocurre en la tierra. El anticristo se proclama como un hombre de paz, un hombre de amor, un hombre de libertad. Ayudará al mundo a salir de hambre y del caos en el cual está. Pero luego se tornará y romperá el pacto con Israel y desatará su poder y su furia sobre el mundo que él controla. La gente básicamente adorará a este hombre llamado el anticristo. Cuando ya tenga el control del mundo, revelará su agenda y su poder real. La iglesia de este tiempo ya había escuchado sobre lo que ese hombre
iba a ser. Ya habíamos escuchado sobre el poder que ese hombre tendría. Pero Juan no para en decir que el mensaje es que el anticristo viene. El mensaje real de Juan es el siguiente. Nota el versículo 18. En la mitad dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La letra A es que el anticristo viene. La letra B es que hay anticristos hoy. El título de anticristo puede ser dado a todo aquel que va en contra del plan de Dios. Anticristo, en contra de Cristo. Es dado a aquel que activamente busca destruir su plan y establecer el suyo propio. Y por tal razón Juan dice que estamos ya en los últimos tiempos. Si hay anticristos ya hoy a nuestro alrededor, si hay personas buscando paralizar la obra del Señor, no estamos esperando a los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos. Aún el mismo Pablo nos dice que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos y darán su espalda a Dios. El que ama su palabra, entonces, amado hermano, es pro Cristo. Pero el que odia la obra es anticristo. Y tengo que decirle en esta mañana que a veces hay muchos cristianos que parecemos ser anticristos. Examine su corazón en esta mañana. ¿Está su vida alineada para ser pro Cristo o alineada para ser anticristo? El anticristo, amado hermano, es todo aquel que con sus acciones, sus palabras o sus pensamientos paraliza la obra de Dios. Hemos notado el receptor del mensaje. Hemos notado el tiempo del mensaje. Hemos notado que el mensaje compartido es que hay muchos anticristos y que el anticristo vendrá. Pero número 4, quiero que entienda entonces las características del anticristo. El versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El enfoque de Juan era en esta carta hablar sobre las evidencias de los cristianos y saber si el cristianismo de esos cristianos era auténtico. Él quería que la iglesia estuviera segura de que estaban viviendo vidas que glorificaban a Dios y dando testimonio continuo de que eran creyentes. Y es por esa razón que él nos habla sobre los anticristos, aquellos que definitivamente no estaban dando ninguna muestra de que conocían al Dios del cielo. Y él hace eso para que sepamos nosotros que nosotros no somos de ese grupo y para sepamos quiénes son los que están dentro de ese grupo. La letra A nos dice como característica primera que estos anticristos salen en ocasiones de nosotros. Mira el verso 19. Salieron de nosotros. La mayoría de los cristianos en este tiempo, cuando Juan escribe, estaban experimentando la traición y la persecución porque decían ser salvos. A diferencia de nosotros, la iglesia de este tiempo experimentaba persecución activa, difícil, mala y directa. Algunos eran muertos por su fe. Otros eran castigados por su fe, lacerados por su fe, eran dados golpes por su fe. Y la Biblia dice que en este tiempo algunos que decían ser salvos venían a la iglesia y se reunían con la iglesia. Veían lo que era ser salvo. Veían lo que supuestamente era ser cristiano. Pero al ver lo que tomaba ser cristiano, salían, desaparecían. Hermanos, no era tan fácil como hoy. Hoy venimos a la iglesia, faltamos a la iglesia. Leemos la Biblia, no leemos la Biblia. Oramos o no oramos. Vivimos como cristianos o como un mundo. Vivimos como Dios quiere que vivamos o vivimos como nos da la gana. La realidad es que tenemos un jueguito en el siglo XXI. Pero la iglesia en este tiempo eran creyentes formados por el Espíritu Santo, reales y se paraban firmes por la fe. Aún estaban dispuestos a morir. Y cuando estos falsos que entraban a la iglesia veían lo que tomaba ser cristiano, al no ser cristiano, se desaparecían. ¿Por qué? Porque solamente un creyente con el poder del Espíritu Santo podía soportar lo que un creyente vivía durante este tiempo. Solo un creyente real, con el poder del Espíritu Santo, soportaba lo que la iglesia soportaba en este tiempo.
Así que estos anticristos entraban a la iglesia, mas no eran, así que salían. Letra B, no son salvos. Dice el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En la iglesia puede haber confusión sobre si alguien es salvo o si no es salvo. Y Juan es directo en el pasaje de hoy al decir que estos hombres definitivamente no eran salvos. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Al salir de la iglesia, traicionan la lealtad de la iglesia y demostraban no perder la salvación, sino nunca haber conocido al Señor. Note eso conmigo. Estos hombres que salían no perdían la salvación, no. Salían porque nunca fueron salvos. Nunca conocieron al Señor. Dice el versículo 19, no eran de nosotros. Nunca lo fueron, nunca pertenecieron, no eran del Señor, no le conocían. No estamos hablando sobre alguien que tiene una dificultad, cae en depresión y tiene un tiempo de alejamiento. No estoy hablando de eso. Estoy aquí hablando sobre alguien que sale, no quiere nada que ver con Dios, nunca regresa. Y de luego decimos esto, no, pues hace 20 años atrás él oró una oración. No, hermano, míreme acá, esto es muy importante. Si una persona que estaba en la iglesia sale indefinidamente, Juan dice que no es de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Yo sé que esto es un tema difícil de tocar porque algunos de ustedes tienen hijos, amigos, familiares que caen bajo la descripción de un día haber estado y ya no están. La Biblia es clara, mi amado hermano, con todo el respeto y amor del mundo, en decir que aunque para mantener la salvación no hay que hacer nada, es cierto que el que es salvo verdaderamente actúa como que lo es. Si el árbol es de higos, da higos. Si el árbol es de naranja, da naranja. Si el árbol es de manzana, da manzana. Si el creyente es creyente, da fruto como que lo es. Es imposible que una persona diga ser salva y no ame este libro. Es imposible que una persona diga ser salva y no ame la iglesia. Es imposible que una persona diga ser salva y no quiera servir. No, mi amado hermano, eso es lo que hace el anticristo. Pero el creyente real vive como que es creyente, actúa como que es creyente, habla como que es creyente, anda como que es creyente, viste como que es creyente. Tiene una vida que glorifica a Dios del cielo activamente. Juan nos dice que estos que salen para nunca regresar o que no toman la reunión, la palabra y el camino en serio, son anticristos y van totalmente en contra de Dios porque no son salvos. Todos los que no son salvos y que no son parte de la iglesia, contra ella están. Pero triste es que a veces hay algunos en la iglesia que piensan ser salvos y en su caminar niegan serlo. ¿Puede examinar su corazón en esta mañana? La realidad es que como cristianos tenemos que examinar nuestra vida constantemente para ver si realmente estamos en la fe. Mira lo que dice esta tercera característica, la letra C. No son salvos y letra C, no permanecen. Mira el versículo 19. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan nos indica entonces que al salir determinan y dan testimonio de a quién pertenecen. Dios quiere que tengamos cuidado, hermanos, nosotros, los que sí le conocemos, con pensar que todos los que llegan a la iglesia son parte del equipo. A veces es difícil determinar si alguien es y no es, y Dios no nos ha puesto en el lugar de determinar si alguien es o no es. La Biblia dice que Él lo hará al final del tiempo. Pero en el pasaje de hoy, Juan nos indica claramente que si alguien no está dando fruto, sería raro de nosotros pensar que esa persona es creyente. Será difícil pensar que esa persona conoce al Señor. Y debemos tener cuidado. El mensaje de precaución es este. Cuidado con pensar que alguien que vive como que no es salvo, sí lo es. A veces como iglesia nos engañamos. Pues es que no puedo venir a la iglesia en tanto tiempo porque es que está ocupado. No, mírame acá. No. Usted tiene tiempo para lo que es importante para usted. No, pues yo sé, antes servía, pero ya no, pero es que hay tantos cambios en su vida. No. El cambio es que quizás nunca sirvió porque era salvo. El cambio es quizás porque nunca sirvió con el corazón correcto. Pero amado hermano, el que está enamorado del Señor, su enamoramiento crece, no mengua. Dios nos ha mandado a andar como Él quiere que andemos. El que salvo permanece. Y en el capítulo 2 mostramos las características provistas para evidenciar la salvación. Hermano, si alguien no tiene estas evidencias marcadas, la probabilidad es esta. Es que en vez de ser hermano, sea anticristo. Cuidado, iglesia, es lo que dice el apóstol Juan.
Ahora, ¿qué hace la diferencia en mi vida y en la vida de usted que sí conoce al Señor? ¿Cómo es que algunos son salvos y viven como que lo son y dan testimonio de su salvación? La realidad es que solo hay una cosa que nos permite ser diferentes a los creyentes de los anticristos. Noten esto. Primero notamos el receptor del mensaje. En segundo lugar notamos el tiempo del mensaje, los últimos tiempos. En tercer lugar notamos el mensaje compartido. En cuarto lugar notamos las características de los anticristos. Y número 5, quiero que notemos en esta mañana el contraste del creyente. Mira el versículo 20. Pero, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Quiero que me preste atención en estos minutos que voy a hablar con ustedes para finalizar. Lo que nos ayuda a ser diferentes en nuestra manera de vivir en comparación a aquel que no conoce a Dios es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amado hermano, al momento que usted recibió al Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a morar en usted. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu le sella eternamente y le encamina en su vida cristiana diariamente. Míreme acá. Cuando nosotros somos salvos, en ese mero momento, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a habitar en nuestros corazones eternamente. No ocupamos la segunda bendición. No ocupamos el segundo bautismo. No se ocupa hablar en lenguas para tener el bautismo del Espíritu Santo. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo habita en usted hasta la muerte de su alma eternamente. Ese Espíritu entonces, una vez le bautiza, le debe llenar diariamente. Esta es la diferencia. El bautismo es una vez, el llenar es constantemente. El llenar es todo el tiempo. El llenar es ser guiado por Él constantemente para hacer lo que Dios quiere que hagamos. El llenar es controlar. Es como el guante que llena una mano. Dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino de la misma manera sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, tanto como el alcohol controla a alguien, nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo positivamente por Él. Su vida entonces debe ser cambiada día tras día para parecerse más a la de su Salvador. No criticamos al anticristo, pero la única diferencia entre mí y el anticristo es esta: es que yo tengo el privilegio de conocer al Dios del cielo. Él me ha salvado. Su Espíritu vive en nosotros, los que hemos creído en Él. El mensaje de Juan es este: si eres salvo, permaneces y creces en el Señor solamente por el poder del Espíritu Santo. Si buscamos crecer en Él en nuestras propias fuerzas, fallaremos miserablemente. Las glorias sean dadas a Dios por la tercera persona de la Trinidad y su obra en nuestras vidas. Iglesia, cuidado con pensar que todos los que están entre nosotros son salvos. Porque hay personas que en los últimos tiempos se disfrazarán como que son parte de la iglesia sin serlo. Pero más aún, amado amigo, cuidado con pensar que usted es salvo sin serlo. La Biblia dice que si usted es salvo realmente, el Espíritu Santo mora en usted. Y si ese Espíritu Santo no le transforma, hay solamente dos posibilidades: o no lo tiene, o el Espíritu Santo no es tan poderoso como lo es, como dice serlo. Yo creo que la única opción viable es la primera. Usted vino esta mañana como visita o quizás como miembro. Ha escuchado el mensaje, ha prestado atención a lo que hemos dicho acerca del cristianismo auténtico. Y su pregunta es esta: bueno, yo quiero el Espíritu Santo, pero no sé cómo tenerlo. Yo quiero reconciliarme con Dios, pero no sé cómo hacerlo. Yo quiero perdonar mis pecados, pero no sé cómo obtenerlo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en otras palabras, si renuncias a tus obras, a tus dioses, a tus ídolos, a tu iglesia, a ti mismo, a lo que tú puedas hacer, si renuncias a todo eso y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo.
Debe ponerse lo más sencillo. La Biblia dice esto: todos hemos pecado. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, para expiarnos de nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados. En esta mañana, normalmente me gustaría a mí tomar la Biblia y enseñarle, mostrarle cómo usted puede ser salvo. Pero tristemente no puedo en esta mañana. Así que yo quiero hacer una oración sencilla, invitándolo a usted que necesita a Jesucristo, a invitarla a su vida en esta mañana. La oración no le salvará, pero su confesión ante los del cielo sí es real. Si usted es ese que está buscando la manera de conocer al Señor, ¿por qué no repite esto conmigo? Padre, en esta mañana te doy gracias por la salvación. Te quiero pedir perdón por mis pecados. Te quiero pedir que tú entres a mi vida y me transformes y me salves eternamente. Hazte tú el Señor de mi vida. Transforma de hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró esa oración, le quiero decir un secreto. Esa oración no le salva, pero el estado de su corazón sí le puede salvar. Yo estoy disponible todo el tiempo. Me encantaría, si usted oró esa oración, que comentara y me dejara saber que usted oró esa oración en esta mañana, ahí en el mismo mensaje, para que yo pueda conocerle y hablarle un poco más acerca de la salvación y cómo estar seguro de esta salvación. Iglesia, si usted es salvo, si usted ama al Señor, si usted le conoce, examine su vida para ver si está usted actuando como que es un cristiano auténtico. Yo quiero orar por usted, iglesia, pedirle al Señor que nos encamine a nosotros a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias por el gozo de conocerte como nuestro Salvador. La única diferencia, Padre, entre el anticristo y el proscristo, entre el no salvo y el salvo, es que la manera como podemos acercarnos más a Cristo es porque tenemos al Espíritu Santo quien habita en nuestros corazones. Te pido, Señor, que si como creyentes estamos viviendo vidas que no te glorifican, tú nos acerques a ti, tú nos redargullas y nos traigas a tu persona como debemos serlo. Y Padre, que tu palabra cale lo más profundo de nuestros corazones hasta que podamos nosotros ser más y más como Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerle por tomar estos pasados minutos y haber sentado en su casa para escuchar el mensaje de esta mañana. Anticipo poder reunirnos en este maravilloso auditorio prontamente. Tenemos una sorpresa para la iglesia que va a ser mostrada en las próximas semanas. Pero iglesia, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que Él haga eso posible en los próximos días? Nada como reunirnos como iglesia. Pero mientras tanto, gracias por vernos en línea. Quiero invitarle a comentar con quien estaba en esta mañana, a compartir al final del mensaje para que llegue a más personas. Y también quiero invitarle a las 4 de la tarde hoy, a las 4, el reunirse con nosotros a través del Facebook para un mensaje en vivo y a través de la página de la iglesia. Les amo, iglesia. Espero verles pronto y si puedo servirles, yo y mi esposa estamos disponibles para ustedes. Nos vemos a las 4 hoy para el mensaje de la noche. Que Dios les bendiga.